Y eso es lo bueno, poder aprender y poder ponerlo en práctica. Y vamos a hablar en esta tarde, el Espíritu nos da vida. El nombre del mensaje le vamos a poner: el Espíritu nos da vida y no le debemos nada a la carne. No le debemos nada a la carne. Y vamos a ir a Romanos capítulo 8. Vamos a ir a Romanos capítulo 8. ¿Lo tenéis todo ya? Vale. Dice así: el Espíritu nos da vida, que es lo que yo he dicho. Y dice así pues: ahora no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte, porque Dios ha hecho lo que no pudo hacer la ley de Moisés, que era incapaz de hacerlo a causa de la debilidad humana. Dios envió a su Hijo en la misma débil condición del hombre pecador y como sacrificio por el pecado para de este modo condenar al pecado en la propia debilidad de nuestra condición. Y lo que hizo para que podamos cumplir la ley exige pues que ya no vivamos conforme a la naturaleza del hombre pecador, sino conforme al Espíritu. Los que viven conforme a la débil de la condición humana se preocupan solo de las cosas humanas, pero los que viven conforme al Espíritu se preocupan de las cosas del Espíritu. Ahora bien, preocuparse solo de lo que es humano lleva a la muerte. En cambio, preocuparse de las cosas del Espíritu lleva a la vida y a la paz. Lo que se preocupan solo de las cosas humanas son enemigos de Dios, porque ni quiere, de las cosas humanas, es que se me nubla un poco la vista, son enemigos de Dios, porque ni quieren ni pueden someterse a su ley. Por eso es lo que viven sometidos a los deseos de la débil condición humana, no pueden agradar a Dios. Pero vosotros ya no vivís conforme a tales deseos, sino conforme al Espíritu, y es realmente el Espíritu de Dios que vive en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Pero si Cristo vive en vosotros, el Espíritu vive porque Dios os ha hecho justos, aun cuando el cuerpo esté destinado a la muerte por causa del pecado. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en nosotros, el mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a vuestros cuerpos mortales por medio del Espíritu de Dios que vive en vosotros. Así pues, hermanos, tenemos un deber que no es de vivir conforme a los deseos de la débil condición humana. Porque si vivís conforme a esos deseos, moriréis, pero si los hacéis morir por medio del Espíritu, viviréis. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud que os lleve otra vez a tener miedo, sino que el espíritu se me ha ido. Hijo de Dios. Por este espíritu nos dirigimos a Dios diciendo: Abba, Padre. Une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios, y por ser sus hijos tendremos también parte de la herencia que Dios ha prometido, la cual compartiremos con Cristo. Si en verdad sufrimos con Él, después estaremos con Él en su gloria. ¿Amén? Amén. Bueno, vamos a dividir esto en 4 puntos. Primer punto, vamos a hablar sobre la deuda con la carne. Pablo nos dice que no tenemos deuda con la carne. Segundo punto, Pablo dice que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Tercer punto, Pablo dice que no tenemos espíritu de temor, sino que tenemos un espíritu de adopción como hijos, por lo cual clamamos Abba, Padre. Y el cuarto punto, Pablo nos da un mensaje de aliento y dice que aguantemos porque mañana también reinaremos. Es un mensaje que nos hace
pensar en la vida eterna, en la eternidad. Y no olvidemos que aquí estamos de paso. Aquí estamos de paso. Entonces, el primer punto, que es capítulo 12 y 13, nos dice así: así pues, hermanos, tenemos un deber que no es de vivir conforme a los deseos de la débil condición humana, porque si viviste conforme a esos deseos moriréis, pero si lo hacéis morir por medio del Espíritu, viviréis. Bien. Lo primero que está diciendo aquí el apóstol Pablo, que somos deudores. Que somos deudores. Pero somos deudores, pero no de la carne. Somos deudores, pero no de la carne. ¿Qué significa ser deudor? Tener una cuenta pendiente con alguien, que están vinculados a una persona que te ha ayudado en algo y sentimos en el corazón que se lo tenemos que devolver. Eso normalmente se usa mucho en términos económicos y términos financieros. Pero Pablo no está hablando nada de dinero. Pablo está hablando de que tenemos una deuda realmente con Dios. La salvación, mis hermanos, es gratuita. La salvación es gratuita. Por gracia somos salvos mediante la fe. Entonces, nada de lo que nosotros podamos hacer nos va a hacer estar limpios ante los ojos de Dios. Nuestras mejores obras están manchadas de pecado, nuestros cuerpos están sucios y nuestro corazón está manchado por muchas obras sociales que hagamos. Hermanos, a veces es tan real que hay personas que hacen obras sociales solo para que muestren a las personas y a este mundo que son buenas personas. A veces hasta los mejores gestos que hace el ser humano están basados en el orgullo, en la soberbia o el afán o el protagonismo. Por eso la Biblia dice que lo que te haga tu mano derecha no tiene que saberlo tu mano izquierda. Y la Biblia nos enseña que cuando vamos a hacer una buena obra o dar una limosna, que no toquemos trompeta. Eso nos enseña la Biblia. ¿Cuántas personas hay que hacen fotografías a sus obras sociales, que se dan protagonismo hacia otras personas, solamente para dejar claro al mundo que es una buena persona? Hermanos, entonces esa obra ya están haciendo lo que tú estás haciendo. La limosna o la buena obra que estés haciendo sale de un corazón orgulloso, un corazón soberbio, con el afán de ser adorado y de ser aprobado por las personas, no por Dios. Y eso es como camina la mayoría de las personas. Y esa es nuestra naturaleza, la naturaleza del ser humano. Cuando Adán pecó, todo lo que ha venido después nace sucio por el pecado, y entre esos también estamos nosotros. Pero llegó Cristo y por gracia, repito, llegó Cristo y por gracia, no por nuestras buenas obras, no porque somos buenos, no porque porque valemos o somos guapos, no. Llegó Cristo y por puro amor, Cristo nos escogió y Cristo pagó por nuestros pecados, hermanos. Pagó por nuestros pecados. Él no escogió lo mejor de la tierra, no cogió al notario, ni cogió al abogado, ni al médico, ni nada, simplemente al más necesitado. Cristo coge al más necesitado siempre. ¿Y qué es lo que pasa? Ahora sigo hablando de esto. Hay veces, hermanos, que aparentemente ves a un vecino o un compañero de trabajo que lo ves que tiene un buen trabajo, que viven bien, tienen un buen coche y aparentemente viven bien. Pero luego te das cuenta con el tiempo que se rebelan contra Dios y odian al Creador. La apariencia algunas veces engaña. Entonces quiero decir con esto que el amor de Dios no es interesado. El Señor coge lo que nadie quiere. Las personas más necesitadas, llega a Dios y los coge, y los abraza, y los llama hijo. Por eso es la expresión que Pablo dijo: somos deudores, y estamos en deuda con Dios. El Señor no nos la va a cobrar, el Señor no nos lo va a exigir. El Señor, si un día no evangelizamos o no predicamos,
y hasta incluso si caemos en pecado, no nos va a llevar al infierno por eso, hermanos. Pero sí tenemos que tener nosotros un sentimiento de deuda y de gratitud hacia el Señor, hacia Dios. Reflexionemos, ¿qué estamos haciendo nosotros cada día para agradar a Dios? Dios mandó a su Hijo para que nosotros fuéramos salvos. Lo mataron por cada uno de nosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros para agradar a Dios, no a las personas? Hermanos, Pablo se da cuenta aquí que muchos creyentes viven satisfaciendo la carne. Y yo hago una pregunta, como si la carne hubiese hecho algo por nosotros. Hermanos, la carne es egoísta, la carne no quiere tu bienestar, la carne quiere hacerte daño, la carne quiere destruir hasta incluso tu matrimonio. Eso es el pecado, mata, destruye y esclaviza, hermanos. Y nosotros muchas veces damos rienda suelta a la carne, le estamos dando rienda suelta. La carne no ha hecho nada por nuestras vidas. Hermanos, en esta tarde te digo que mires hacia atrás. Antes nosotros de ser cristianos, miramos hacia atrás, nuestra vida en el pasado. Y hay personas, esto es un ejemplo que pongo, con un segundo, un tercero, un cuarto y hasta incluso un quinto matrimonio. Hay hijos que tienen que ir a ver a su padre porque están divorciados, cuando podrían ser una familia unida. Hay personas que han tenido problemas con drogas, hay personas que han tenido problemas con prostitución. Y estos son ejemplos que pongo en esta tarde. La carne en nuestras vidas, ¿qué ha hecho en el pasado? Lo único que nos ha traído ha sido ruina para nuestras vidas, hermanos. Y Pablo dice que no le debemos nada a la carne. La carne nada bueno ha traído y la carne solamente ha traído destrucción para nuestra vida. Y tenemos aquí varios ejemplos en la Biblia que prefieren morir antes que pecar. Tenemos a Daniel, que prefirió acabar en el foso de los leones antes que negar a Dios. Y tenemos a Pablo, que por amor a Dios acabó en prisión junto con Silas. Temían a Dios y tenían miedo de pecar. Y eso es lo que tenemos que coger de ejemplo para nuestras vidas. Cuando estamos hablando con alguien, tenemos que pensar si le vamos a hacer daño, si le va a agradar a Dios lo que vamos a decir. Antes de hacer las cosas tenemos que mirar esa parte, porque tenemos que estar agradecidos a Dios. Tenemos esa deuda con Dios, porque Dios mandó a su Hijo para que nosotros fuéramos salvos. Nosotros tenemos que responderle de esa manera. Hermanos, cuando la carne te pida algo que es contrario a la voluntad de Dios, solamente hay que decir: no me vas a seguir matando, no me vas a seguir destruyendo. Solamente decirle: no te debo nada. A mis deseos no le debo nada, a mis pasiones no le debo nada, porque nada bueno me ha traído en la vida anterior. Entonces, una pregunta que yo hago en esta tarde, para que nosotros podamos reflexionar: ¿qué placer te puede traer cuando te alejas de Dios? Yo tengo muy poco tiempo, pero yo me levanto a las 4 de la mañana todos los días y tengo que tener mi tiempo para Dios. Eso es lo primero que hago. Entonces, no podemos tener excusas. No tengo tiempo para buscar a Dios, no. Uno tiene que organizar su vida y tiene que tener su tiempo cada día para buscar de Dios. ¿Qué placer te puede traer cuando te ha destruido tu matrimonio, ha destruido tu familia, has tenido pleitos con hermanos, hasta incluso de la iglesia? ¿Qué te ha traído la carne? Nada. Cuando uno se aleja de Dios, cuando se aleja de leer la palabra de Dios, te trae todas estas consecuencias. La humanidad está así por causa del pecado, hermanos. Y Pablo dice que no le debemos nada a la carne. Por eso tenemos que estar agradecidos al Señor por todo. Y tenemos que ir caminando por el Espíritu, no por la carne, para poder agradar a Dios cada día. Gálatas 5:19, 20 y 21 nos dice así: ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, lascivia, idolatría, hechicería,
enemistades, pleitos, celos, enojo, rivalidades, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Ya no lo está diciendo aquí lo que nos trae la carne. ¿Qué nos trae la carne? Destrucción totalmente. Entonces nos dice, contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, hermanos, vuelvo a repetir, la salvación es gratuita. La salvación es gratuita. No es por nuestras buenas obras, no es porque seamos más guapos, no, la salvación es gratuita. Pero un hijo de Dios no practica tales cosas. Cuando uno ya es transformado, no debe de practicar tales cosas. Y muchas veces en las iglesias, hermanos, tenemos estos casos. Hay envidia entre los hermanos, hay celos, hay enojo, hay pleitos. Y Pablo dice que si practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, hay muchas veces que no hay una transformación, que vamos con la carne, no vamos con el espíritu. Y hay que llevar mucho cuidado en esa parte. Pablo dice que el que ha sido salvo, estas cosas ya no están en él. Estas cosas ya no las practican solamente porque no viven en la carne. Ahora, si vives en el espíritu, hermanos, no dejes que el enemigo te engañe. Todos tenemos luchas, todos tenemos tentaciones mientras que estemos en la tierra. Todos tenemos que luchar para hacer morir las tentaciones que tengamos cada día y las luchas. Y eso se hace a través de la palabra de Dios y a través de la oración. Es más fácil culpar a otro. No, yo estoy así porque la culpa es tuya, siempre buscándonos hacer culpable a otras personas y tú nunca reconocer tus debilidades que puedes tener. Todos tenemos debilidades y todos tenemos defectos, y ahí es a donde tenemos que reconocer los errores que tenemos cada uno para poder crecer en el espíritu y la carne poder morir. Entonces sometámonos a Dios y vivamos en el espíritu para que nuestra vida pueda florecer, nuestra casa pueda florecer, nuestro negocio pueda florecer, nuestra iglesia pueda florecer y nos puedan ver diferentes. Todos los que hay alrededor nos puedan ver diferentes. El Señor que sea lo primero. Y eso es el tiempo que tenemos que pasar con Dios para que tu vida sea transformada. El otro día estaba yo fuimos a comprar cebollas a un sitio. Y cuando ya las habíamos comprado y todo eso, pues estamos cargándolas y me dice Tani, si hay 8 sacos y habíamos pagado 7. Ya habíamos pagado 7. ¿Qué hice? Me volví para adentro y le dije de la caja, oye, te has equivocado y me has cobrado un saco menos. Él se quedó un poco extrañado porque eso no es normal, pero yo delante de Dios tengo que estar bien. Yo no puedo hacer eso. Primeramente tengo que dar testimonio de cristiano que soy, de la iglesia que soy miembro, y entonces tenemos que ser testimonio y tenemos que marcar una diferencia con las personas del mundo, porque somos cristianos y tenemos que tener ese temor, hermano. Bien, el punto número 2. Aquí Pablo nos dice que somos hijos de Dios. Pablo dice que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Bien. Si te das cuenta, en el libro de Romanos, capítulo 8, en el versículo 1, ya empieza a decir, así pues, ahora no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Aquí ya Pablo empieza diciendo una cosa maravillosa, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero Pablo está todo el capítulo 8 definiendo cómo son los hijos de Dios que no serán condenados. Pablo nos da otro detalle. El que es guiado por el Espíritu de Dios, ese es su hijo. Hermanos, una pregunta que yo hago. ¿Quién guía la vida de cada uno de los que están aquí? ¿Quién decide por ti? Cuando vas a tomar una decisión, ¿quién decide? ¿Tu carne, tu mente, el diablo? ¿O eres guiado por el Espíritu? Es una reflexión que tenemos que hacer
a la hora de hacer cualquier situación o cualquier negocio. El mayor ejemplo que tenemos, ¿de dónde es el mayor ejemplo que tenemos en la Biblia? Fue Jesús, que era guiado por el Espíritu. Jesús fue guiado por el Espíritu. Jesús repetía mucho, yo no hago mi voluntad, yo hago la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, cuando se vaya a tomar una decisión, montar un negocio, comprar una casa, comprar un coche, hay que buscar de Dios, buscar un matrimonio hasta incluso. A veces queremos esforzar nosotros las cosas, pero ya no es la voluntad de Dios, es nuestra voluntad. Entonces, aquí tenemos que buscar de Dios, a ver si es la voluntad de Dios o es la voluntad de la carne o de nuestra mente. Porque la carne, ya he dicho anteriormente, que trae destrucción para nuestras vidas. El corazón es engañoso, hermanos. Es traicionero. Todos tenemos que hacer todo para la gloria de Dios, hermanos. Y no olvidemos que el fruto del Espíritu para nuestra vida es el control, el dominio propio y la mansedumbre, templanza y bondad. Ahí tenemos que cuidarnos mucho cuando estemos hablando con las personas, no desenfocarnos, en que algunas veces nos pasan cosas que nos desenfocamos en el negocio y en todo, pero tenemos que buscar de Dios y orar para que los frutos del Espíritu podamos ponerlos en práctica y podamos ser diferentes, hermanos. Tenemos que estar sometidos a Dios a través de la oración, a través de estudiar la Biblia y servir a Dios en su mayor prioridad. Tu nueva vida tiene que ser adaptada a Dios. Tu transformación tiene que ser adaptada a Dios. Tu agenda tiene que ser diaria adaptada a Dios. Dios no se puede adaptar a tu vida de la carne. Tú tienes que adaptar tu vida a la agenda de Dios. Cuando una persona es guiado por el Espíritu Santo, esa persona es guiado por Dios. Y Jesús es el ejemplo. Si Jesús hizo la voluntad del Padre, nosotros podemos hacer también la voluntad del Padre, hermano. Tercer punto, que es el versículo 15. Que dice así: pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud que os lleve otra vez a tener miedo, sino el espíritu que nos hace hijos de Dios. Por ese espíritu nos dirigimos a Dios diciendo: Abba, Padre. Aquí tenemos una buena noticia del apóstol. Ya no tenemos espíritu de temor. ¿Sabes qué significa esto? Ya no tengo miedo de irme al infierno, porque soy salvo, porque Jesús murió por mis pecados. Ya no tengo un espíritu de temor, ahora tengo un espíritu de adopción y hemos sido adoptados. Pablo dice que no tenemos espíritu de temor, sino que tenemos un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba, Padre. Bien, y cuarto punto ya, 16 y 17, que dice así: este espíritu es el mismo que se une en nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y por eso, y por ser sus hijos, tendremos también parte en la herencia que Dios ha prometido, la cual compartiremos con Cristo si en verdad sufrimos con Él para después estar con Él en su gloria. Aquí Pablo nos da un mensaje de aliento y dice que aguantemos porque mañana también reinaremos con Él. Es un mensaje que nos hace pensar en la eternidad. Y no olvidemos, como he dicho antes, que aquí estamos de paso. Colosenses 3:23, que nos dice: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, no para los hombres, no para que te aplaudan los hombres. Segundo de Timoteo 2:12 nos dice: si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también nos negará. Mis hermanos, no olvidemos que el Espíritu nos da vida, que no le debemos nada a la carne. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo en cada momento, pero eso se hace a través de la oración y de leer la palabra de Dios, de edificarnos cada día.
para que nuestra vida pueda florecer, podamos marcar una diferencia en la calle y poder ser testimonio de donde somos. Hermanos, tenemos que dejar la crítica, tenemos que dejar las cosas del mundo, porque eso no nos va a llevar, eso es trabajar con la carne, no con el espíritu. Tenemos que marcar una diferencia y ser diferentes. El espíritu se tiene que notar en nuestras vidas, se tiene que reflejar, hermanos. Dejemos de agradar al hombre, vamos a agradar al Señor, que es el que nos da la vida y el que nos da todo lo que tenemos. Amén. Amén. Bien, pues hasta aquí.